Buenas tardes para todas, para todos, para todes. Les queremos dar la bienvenida con entusiasmo y cariño a este segundo bloque del primer día de las jornadas de antropología. Les presentamos esta mesa, se llama Perspectivas en Estudios de Género. Y bueno, primero sobre todo agradecerle al comité organizador, a las personas que están haciendo esto posible. Van a ser 4 días de diálogos, de saberes académicos muy potentes. Bueno, ya lo está, ya está sucediendo, ¿cierto? Este es el segundo bloque del primer día. Eh, También decirles que me siento muy contenta de poder estar acá mediando la conversación, recibiendo las preguntas en el chat. Sobre todo, esto es un diálogo de saberes, ¿cierto? Eh, bueno, quisiera entonces empezar presentando a las tres personas que nos van a acompañar en esta mesa de perspectivas en estudios de género. La primera de ellas es Luisa Fernanda Quinteros Fuentes. Ella es feminista, antropóloga egresada de la Universidad de Antioquia. Está cursando actualmente una especialización en estudios de género. Presento por otro lado a la compañera Margot de la Cruz Neira, que es un placer gigante que nos puedan también acompañar desde otras latitudes. Ella es egresada de la Universidad Nacional Federico Villarreal de Lima, Perú. Es integrante también de la Asociación ATIQ, Grupo de Investigación en Antropología, y actualmente se especializa en gestión de políticas públicas. Bueno, por último, presentarles al compañero Miguel Arredondo Uribe. Él es estudiante de antropología de la Universidad de Antioquia. Tiene intereses sobre la creación narrativa como procesos de conocimiento y procesos de autoidentificación. Es miembro del comité editorial Revista Cogoró y está muy interesado en las realidades oscuras o soterradas que enfrentan las personas y comunidades LGBTIQA+. Bueno, quisiera pues como explicar un poco el orden de las intervenciones. Vamos a tener 15 minutos por cada ponencia. Van a haber 10 o 15 minutos, un espacio de preguntas, sugerencias, aportes. Sobre todo esto es un diálogo de saberes, ¿cierto? No tenemos mucho tiempo, pero van a quedar ahí en el chat. Yo las voy a recoger a lo último. Y el orden sería entonces el siguiente. Empezamos con la compañera Luisa con una perspectiva feminista del patriarcado. Seguimos con el trabajo de la compañera Margot, análisis del discurso humorístico sobre las construcciones de género en el performance de los cómicos de la Alameda, Chabuca, Granda, Lima, Perú. Y terminamos con el trabajo que hace el compañero Miguel. Se llama Una extraña comunidad en la web, etnografía exploratoria queer de Tumblr. Eh, y bueno, terminamos entonces con las sugerencias, con los aportes o preguntas que ustedes nos dan. De nuevo, bienvenidas y bienvenidos a este espacio. Y bueno, le damos la palabra a la compañera Luisa Fernanda. Eh, Listo, muchas gracias, qué bueno estar con ustedes. Voy a tratar de ser lo más concreta posible y pasar por temas, pues son 15 minutos, entonces el tiempo apremia. Bueno, espero hacerme entender. La idea es hablar un poco de mi trabajo de grado, historia y trabajo sexual en la Veracruz, pero también anidado, como lo decía la compañera Sara, a un texto que he estado preparando para mi especialización, ¿cierto? Entonces, que además me ha permitido como afinar categorías y ir ubicando elementos históricos, ¿cierto? Pero sobre todo me ha permitido responderme a la pregunta sobre mi interés acerca del trabajo sexual. Y esto lo digo porque cuando yo llegaba a la oficina y mi asesor me preguntaba como, eh, ¿por qué te interesa el trabajo sexual? Eh, bueno, me parecía muy fuerte y como sabemos, eso que investigan, eso que se investiga, la pregunta de la investigadora, tiene que ver necesariamente con esa persona, ¿cierto? Y en ese momento el mundo que se me abría era otro, es decir, yo
tenía una propuesta de ir a campo, de analizar respecto a cómo la historia ha influido en la marginalidad de las trabajadoras sexuales. Entonces, en ese momento no me sentía como muy preparada para responder esa pregunta y sin embargo, pues hay que aclarar que las perspectivas feministas le dan a uno elementos para poderse sacar como de ese rol del deber ser mujer y de los estereotipos que impone esa idea dicotómica del género y de la familia y que propone la familia patriarcal, ¿cierto? ¿Y por qué lo menciono? Porque claro, cuando yo llegaba a la oficina y mi asesor me hacía esta pregunta, para mí era muy fuerte, en ese momento era muy fuerte. Y lo era también o justamente por esa marginalidad que recae sobre las trabajadoras sexuales, ¿cierto? Entonces, pensarme el trabajo sexual dentro de la academia me parece que incluso es de valientes. Estas preguntas no se las hace cualquier persona y poderme sacar de eso que moralmente está constituido como lo bueno, como lo malo, me permitió ubicar una categoría o la categoría de interés que es sexualidad femenina. Esta es la categoría y esa es mi pregunta, ¿cierto? Que tiene que ver conmigo, porque no necesariamente las mujeres tenemos que ser trabajadoras sexuales para estar inmersas en relaciones de poder asimétricas. Y con esto no quiero decir entonces, no quiero proponer una lucha de poderes entre hombres y mujeres, no. Por el contrario, la idea es entonces comenzarnos a pensar en esas estructuras que propone la familia patriarcal, ¿cierto? Y esas relaciones que se tejen ahí. Y hay una, digamos, una característica transversal a esa familia, que es la jerarquía, que va a permitir justamente las relaciones asimétricas de poder. Antropólogas, por colocar un ejemplo, Frank Kosser y Thier, va a hacer un análisis muy juicioso de cómo las dinámicas en la familia patriarcal van a colocar a las mujeres como sujetas de segunda categoría, a las mujeres y obviamente niños, niñas, ancianos, ¿cierto? Es decir, si nos hacemos una imagen mental en términos de escalas, pues digamos el sujeto del poder va a estar aquí y las mujeres y los demás cuerpos van a estar en una escala inferior, ¿cierto? Entonces, y bueno, digamos, qué elementos va a constituir esa familia? La heterosexualidad, ¿cierto? Porque se harían de una manera diferente las relaciones entre una pareja de dos sexos, es decir, hay unas relaciones diferentes de poder, la dote, por ejemplo, que es un elemento que a mi parecer va a dar pie para comprender la manera en cómo se constituye el intercambio en nuestra sociedad, ¿sí? Pero para dar continuidad, porque digamos que mentalmente, si nos hacemos una idea, digamos una idea mental, estamos hablando de una sociedad originaria, familia originaria, ¿cierto? Pero, y aquí quiero hablar entonces de la autora Carole Patterman, que ella nos va a proponer en su libro El contrato sexual, y bueno, va a hacer un análisis muy interesante de cómo esos habitantes del estado naturaleza van a cambiar esas inseguridades de la libertad y la superioridad natural por una libertad civil igual, pero protegida por el Estado, ¿cierto? Y entonces aquí va a surgir el contractualismo, va a llegar Hobbes, Locke, Rousseau a hablar del contrato, pero además digamos que es un momento en el que se va a, eh, ¿cómo se me va la palabra? O sea, digamos que se va a legalizar el adueñamiento por parte del padre, ¿cierto? Por parte del Estado de los cuerpos. En mi caso en concreto, me interesa hablar de los cuerpos de las mujeres. Y aquí quisiera detenerme un momento a hablar del aborto. El asunto con las personas que estamos a favor del aborto no se trata que las mujeres, no se trata del derecho al aborto, justamente es lo contrario. Se trata de que las mujeres no tenemos la posibilidad de elegir completamente sobre nuestros cuerpos, ¿cierto? Ese es el punto radical ahí, o ese es el punto como de quiebre. Pero para no desviarme, yo quiero hablar, o quiero, digamos,
enfocarme en un aspecto muy importante que propone Carol Paterman, y es el desarrollo de las ideas. Porque la manera en cómo concebimos, digamos, esas epistemologías, esas maneras en las que conocemos, nos han venido de hombres. Sócrates, Platón, Aristóteles, y claro, uno puede pensar, Hipatia de Alejandría, y sin embargo, Hipatia de Alejandría también es una excepción a la regla, porque hay que pensar, digamos que la familia patriarcal lo que va a hacer es generar esa división sexual, donde la mujer está a cargo de la familia, ¿cierto? Eh, y en la época de Hipatia de Alejandría era igual. O sea, no, las mujeres también estaban como a cargo de ese espacio de lo privado. Yo quiero colocar un ejemplo, y sé que es un ejemplo un poco burdo, un poco escueto, pero me parece útil para entenderlo. Pensemos, imaginémonos en ese señor que está a cargo de la vigilancia de una finca, ¿cierto? Y claro, él va a estar a cargo del cuidado, de contratar a una mujer posiblemente de clase media baja para que limpie, pero eso ya es un asunto de otro tema, ¿cierto? Pero en últimas, de cuidar el espacio, pero en últimas, quien menos va, digamos, a hacer uso y disfrute de ese espacio es el Señor, ¿cierto? Eso mismo pasa con la mujer, es decir, con las mujeres en esta sociedad. Simplemente están ahí como a cargo de la familia, pero no han cumplido como un rol o un agenciamiento en esa familia. Y con esto no quiero decir entonces que el patriarcado o la familia patriarcal es lo único, no, pero sí es necesario entender que el patriarcado es una categoría que ha sido importante para entender cómo el padre, cómo el Estado se ha adueñado de los cuerpos y del uso del poder. Porque como lo enseña ya Michel Foucault, el poder no es una institución, el poder se ejerce en las relaciones. Y lo que permite ese uso del poder de los hombres va a ser justamente el desarrollo de sus ideas, ¿cierto? Resulta muy complicado pensar que en la época en que, por ejemplo, Friedrich Nietzsche estaba haciendo las reflexiones sobre genealogía de la moral, no habría en su misma época de manera simultánea una mujer que se estuviera reflexionando esos temas. La diferencia realmente radica en que Friedrich Nietzsche pudo ir, debatir sus ideas, exponerlas y de esa manera poderlas desarrollar, ¿cierto? Realmente esa es la diferencia. ¿A qué voy entonces? Y como para darle continuidad. Que se generan todos unos discursos, ¿cierto? Frente a, en mi caso concreto y en mi interés, frente a la moralidad, ¿cierto? Y entonces va a llegar Michel Foucault y en la historia de la sexualidad nos va a aclarar que concretamente hablando de este tema no es que no se hable de sexualidad, ¿cierto? Por el contrario, se va a generar todo un discurso frente a la sexualidad y lo que se puede o lo que no se puede hacer, ¿cierto? Y recordemos entonces que, digamos, el poder lo tiene el padre o el Estado que ha estado controlando los cuerpos de las mujeres, ¿cierto? ¿Para qué? Para que estén al cuidado de la familia, para conservar la especie y de esa manera, digamos, controlar que no se desdibuje esa idea de sociedad que han tenido, ¿cierto? En el Calibán y la Bruja, Silvia Federici va a hacer una reflexión muy interesante de la Edad Media, de cómo la corona va a cambiar las políticas de los, en relación con los cuerpos de las mujeres, dependiendo del momento. Entonces, por ejemplo, llega un momento en el que para aliviar las contiendas sociales del momento, lo que se hace es casi que eh, se, se ¿cómo se dice? Se despenaliza las violaciones de mujeres, la clase media y baja. Entonces, eso es un texto muy interesante que nos va a ayudar precisamente a dar luz sobre cómo el Estado, el padre, el esposo, ha estado controlando los cuerpos de las mujeres, ¿sí?
Y bueno, por eso también es tan importante en estos momentos eh, que las feministas comienzan a hacer lecturas de estos grandes autores. En el caso de Graciela Hierro, con su texto La ética de la sexualidad, ella nos propone o nos hace una reflexión frente a que la sexualidad no es un asunto biológico, es un asunto cultural, ¿cierto? Y nos propone en su texto el perspectivismo ético, que lo que hace justamente es alejarse de esa moralidad de lo bueno, de lo malo, de esas posiciones tan dogmáticas y nos va a decir o nos va a proponer el reconocimiento de los ideales de vida y esas prácticas morales que constituyen los diferentes estilos de vida. Digamos que esa parte a mí me parece muy valiosa y lo traigo a colación pensando, por ejemplo, en un debate que se están dando las feministas ahora frente a si se legaliza, si se, no hablar de la legalización del trabajo sexual, por eso es un tema muy largo, pero hablando más bien respecto al porno sí o porno no. A mí me parece que justamente eso continúa dándole fuerza a ese enfoque como moralista, prohibicionista. Y lo que propone Graciela Hierro justamente es abrirse, ¿cierto? Desdibujar esos límites de lo moral y lo ético. En el caso, por ejemplo, que nuestra sexualidad, por ejemplo, no determine los demás ámbitos de nuestras vidas. En el caso, hablando concretamente de las mujeres, la trabajadora sexual. Históricamente, cuando uno va a ver el ser trabajadora sexual tiene complicaciones en el rol de ser mujer, ¿cierto? Pero no solo eso, por ejemplo, las mujeres que están habitando los espacios políticos se cohíben muchas veces de mostrarse, de publicar, de hacer uso, de reconocer esa parte de su ser justamente digamos, por el miedo a cómo la sociedad las va a tachar, ¿cierto? Y también en la academia, que era una cosa que yo mencionaba ahorita al inicio, hacerse estas preguntas frente a la sexualidad en términos también reflexivos, académicos, comprender esas dinámicas también es un reto, porque también hay que admitirlo, en la academia somos un poco, no sé si no estamos preparados y nos cuesta pensarnos esa sexualidad y ese cuerpo, y no sé, digamos, desdibujar eh, esos límites de lo moral, que seguramente sí. Entonces, bueno, eso era lo que quería proponer. Aquí tenía el cronómetro tratando de no pasarme porque 15 minutos es muy poco tiempo para poder como ir planteando todos estos temas, pero en estos 20 segundos, pues espero haber sido clara, traté como de pasar como por categorías que eran fundamentales en mi análisis y bueno, no, igual estoy como muy abierta a las preguntas, a las dudas, cualquier cosa. Muchísimas gracias, Luisa, muy juiciosa con el tiempo. A mí me llamó mucho la atención cuando inicias hablando del por qué investigar, o sea, por qué esa pregunta es, ¿por qué estoy investigando estos temas? ¿Por qué mi asesor me dice por qué estoy investigando lo que estoy investigando, cierto? Y creo que la potencia también de estas mesas que se están presentando hoy de género es porque hay algo que nos atraviesa el cuerpo, ¿cierto? Hay unas preguntas por nuestro propio cuerpo y el cuerpo de las otras o les otras. Y creo que es muy importante entonces pensarnos cómo nuestras discursividades están permeadas también por unas lógicas morales. Por ejemplo, lo que decías de esta eterna discusión, por ejemplo, abolicionismo sí, abolicionismo no, trabajo sexual sí, trabajo sexual no. Creo que la mirada antes se tiene que poner es pensar las condiciones para dignificar unos oficios, porque es que no podemos pensar que por ser cuerpos que están al margen, son cuerpos que están impávidos al poder, son mujeres que les pasa por encima todas las opresiones y no pensar sobre todo
o sea, qué nos está diciendo como sociedad esos cuerpos que están al margen, y que creo que las trabajadoras sexuales rompen con una idea de feminidad. Bueno, muy interesante, muchas gracias, Luisa. Yo creo que esto sobre todo es la provocación, ¿cierto? Le damos paso entonces a la compañera Margot. Antes decirles que no se les olvide apagar los micrófonos. Laura Londoño por ahí tiene uno abierto. Yo la verdad no sé si desde acá se pueda silenciar. Entonces, por favor, para que si alguien tiene el micrófono prendido lo apague. Y bueno, te damos paso, Margot, bienvenida. Muchas gracias, Sara. Agradecida de estar esta vez con ustedes. Creo que hay unas imágenes que les llegué a pasar. No sé si las pueden poner, por favor. Sí, dame un segundito que yo las voy a compartir. Ya están viendo la pantalla. Sí, ahí se ve. Sí, ahí se ve. Listo. Listo, muchas gracias. Mientras que se vaya cargando, nuevamente agradecida por permitirme participar en esta jornada de investigación. Mi trabajo va referente al análisis de las discursividades que están impregnadas dentro del performance realizado por los cómicos de la Alameda Chabuca Granda en Lima, Perú. Solamente he traído estas imágenes para que puedan conocer al menos solamente el grupo y no tomar mucho tiempo tampoco de esta exposición. Siguiente, por favor. Solamente, ok. Yo vengo trabajando esta investigación a partir del año 2017 sobre el grupo de los cómicos de la Alameda Chabuca Granda, el cual a partir desde entonces se ha tomado un registro etnográfico de entrevistas y sobre su dinámica cómica para el análisis de los discursos que ellos poseen y que han venido realizando hasta el día de hoy. Este grupo de la Alameda Chabuca Granda, conocido como la Asociación ACUIN actualmente, que son Asociación de Cómicos Urbanos Internacionales, constituido por 16 integrantes o miembros, y los demás que los acompañan son solo cómicos de apoyo. Los cómicos en los años 80 y 90, como un grupo migrante desde distintas zonas del Perú y en especial de la zona andina, se vienen asentando en diversos espacios públicos como las plazas y calles de la capital peruana. Ellos han sido conocidos como cómicos ambulantes en sus inicios, pues se trasladaban de un lugar a otro por las calles, y hoy los cómicos son conocidos como los cómicos urbanos, denominados como ellos, y hoy recientemente trabajan en la Alameda Chabuca Granda. Siguiente imagen, por favor, para que puedan conocer un poquito sobre lo que es la Alameda Chabuca Granda. Ahí vemos un espacio que es de día, que usualmente no es muy concurrida durante el día, pero sí en las tardes y en las noches, donde se presentan artistas de canto, baile y los cómicos, ¿no? Pues es un lugar donde han trabajado por mucho tiempo por su característico performance y el contenido dentro de su discurso de humor, que ha tenido gran notoriedad dentro de la sociedad y ha sido o siendo también muy populares dentro de las calles y trascendentes, que les ha permitido llegar a los sets de televisión en su momento, y que generaron gran notoriedad en audiencia. Hoy continúan también su trayectoria artística en las plazas y en especial la Alameda Chabuca Granda de Lima. Este es un espacio reconocido como un lugar de intercambio cultural, pues como les mencionaba, se presentan desde músicos, artistas urbanos, cantantes y sobre todo los cómicos. Sus discursos, que son prevalecientes, vienen acompañados o característicos, ¿no? De un lenguaje burlesco, obsceno, a veces agresivo, y sobre todo donde realza la ironía de las diversas situaciones sociales, como por ejemplo la discriminación, desigualdad económica,
educativa, política, pero uno de los temas que ha sido trascendental y relevante a través del tiempo y hoy se hace presente es las construcciones de género que van marcadas ahí y sobre todo representadas dentro de la violencia de género. Aquí encontramos diversos discursos dentro de esta construcción de género que envuelve, como les decía, estos roles de lo que es femenino y de lo que es masculino dentro de sus relaciones. Y el objetivo de este trabajo es realizar el discurso que van manejando dentro de la comicidad, y es decir, es necesario también conocer los enunciados que comprenden estos discursos para poder observar o reconocer cuánto es que se relacionan con nuestra realidad. El humor tiene diversas funciones, y aunque sin duda puede mostrar mediante lo cómico, va a ir realzando los malestares estructurales que podemos irlos conociendo o viviendo socialmente. Tal sería un caso de los conflictos cotidianos que son representativos dentro de estos performances, que son los conflictos de las parejas heterosexuales. De hecho, hay ciertos performances de la comunidad LGTB, pero sin embargo solamente representan este aspecto, ¿no? Que son las violencias cotidianas familiares entre hombre y mujer. El humor opera como un mecanismo social en este caso, ¿no? Para reírse sobre los desencuentros de cada día acumulados y sedimentados sobre las relaciones de pareja. Y estos son plasmados mediante la ridiculización y la exageración. Se invierten los dispositivos de tensión, conflicto, mediante el divertimiento, donde se expresan estos sinsabores de las diferencias, en este caso de género. Siguiente, por favor. Creo que tenemos una imagen por ahí. Esta es una imagen de travestismo que ha sido recopilada dentro de la etnografía, de forma que estas ciertas representaciones de la feminidad y masculinidad hegemónica siguen todavía un poco ancladas dentro de nuestra sociedad, ¿no? En esta diapositiva vemos cómo figuran o plasman a una mujer con características o la representan como coqueta, que le gusta usar prendas cortas y escotadas para llamar la atención del varón, que a veces en nuestra sociedad son bastante cuestionadas y juzgadas por la apariencia, pero que sin embargo en el teatro, en este caso, esta figura es una relación, dentro de una relación que pasaría a ser posteriormente vulnerada o agredida por el varón o por su pareja, ¿no? Van a mostrar distintos escenarios que posteriormente iremos analizando, las distintas etapas, cómo es que un hombre corteja a una mujer y luego este cambio trascendental dentro de su pareja o dentro de esta relación que van a ir conviviendo. Desde esa enunciación particular, los cómicos representan a la mujer y se apropian de su voz, construyen identidades relacionadas entre uno y otro género y las cargan de significados atribuyéndoles roles sociales que se cuestionan, que a veces son muy poco cuestionadas. En general, el discurso de los cómicos ambulantes es una práctica que se ha trabajado monológicamente, pero también desde 2 o a 3 personas, como en este caso como los que son cómicos de apoyo, pero también notamos que la mayoría de cómicos son varones, no hay una intervención de mujer, y en el caso lo hubiera, es solamente de apoyo en entregarle los vestuarios o cosas, pero más no una participación de sí misma. Entonces, estas alegorías, opciones y figuras que van mostrando nos demuestran que sirven de hilaridad y causan risa porque tal vez la gente no percibe esto como una naturalidad, ¿no? Y claro, va acompañado de una intencionalidad de los gestos que inducen al humor y a la risa. Me interesa analizar también las representaciones de género que se construyen en las plazas de Lima a partir de estos actos organizativos que tienen una plena
conciencia del poder social que está asociado con los hombres y radicalmente, especialmente por el lado masculino. Mis preguntas siempre fueron por un lado de cuáles son esos mecanismos para funcionar, por qué todavía persiste, por qué tocar estos discursos todavía tocando tal vez la sensibilidad de la violencia, todavía generan humor. ¿Cuál es la función que cumple también esta representación de género para la construcción de identidades de los sujetos que se relacionan o que se ven relacionados con nuestra construcción social, en el caso peruano, ¿no? Y cómo es que estos estereotipos se ven enmarcadas también y que persisten dentro de estos discursos. Aquí recojo un par de discursos en el cual refleja ya lo dicho, que es uno que, por ejemplo, lo voy a leer textual. El hombre, carajo, le pega a la mujer, se emborracha, pero el hombre es tan rata también que sabe a quién pegarle. No le pega a cualquier mujer, le pega a una profesional. ¿Tú crees que un hombre le pegaría a una abogada, a una juez o a un psicólogo? Anda, pégale a una psicóloga. Puta huevón, te cae el cerebro y te vuelve loco. O anda, pégale a una juez, puta huevón, te mete preso 100 años, ¿no? Es una forma irónica de cómo incentivan tal vez la violencia o cómo comprende esa violencia el hombre dentro de estos performances, ¿no? Otro es, por ejemplo, así es cuando el amor empieza, pero cuando se casan, vienen los hijos. ¿Será igual? Las huevas. El hombre ya no te saca a pasear, el hombre camina solo adelante, la mujer tiene que ir corriendo a los hijos y una de esas puede decir, Luis, espera, camina, chucha tu madre, ¿no? Perdón perdón por esas palabras, pero lo digo textual. Y, por ejemplo, pasa por la pista y le dice, mi amor, el carro, muere bruja ¿no? Es así. Y ahí interviene una palabra, interviene el monólogo de este varón, donde dice, ¿no? Aprovecha, mujer, va acompañado de un consejo, ¿no? De ellos. Dice, aprovecha, mujer, a veces señorita, por favor, estudie, prepárese, hágase de una profesión que ese hombre para que no les pegue, ¿no? Porque ese hombre es malo, porque ese hombre hace daño. Entonces, vemos este discurso del cómico que ha tenido uno de sus objetivos, que es el prevenir para ellos, que si tú, mujer, te educas, o sea, analizamos este discurso que nos trata de decir, ¿no? Que si tu mujer te educas no serás golpeada o agredida por un hombre, porque un hombre al estar educado te va a respetar, pero desmerece que muchas mujeres son agredidas sin importar su condición educativa. Y es claro que la educación te da oportunidades de superación, pero ¿qué sucede con aquellas que no pudieron acceder a una educación por temas económicos? O sea, se deja de lado el respeto y sin embargo, este consejo que ellos manejan de alguna manera te da poder, ¿no? Y reflexiona o elabora una estrategia dentro de estas performances. Y bueno, la palabra, por lo cual hemos ido analizando la palabra de esto del hombre, pero tiene gran notoriedad, porque bueno, él lo emana, pero no, dentro de estos discursos no se presenta mucho la defensa de una mujer, ¿no? Uno de los rasgos característicos de la construcción de la masculinidad en el Perú consiste tanto en la afirmación frente a otros varones de unos supuestos atributos masculinos, como también del conjunto de prácticas de autoridad que se imponen sobre las mujeres. Me refiero cómo es que este grupo va percibiendo eso. Y no voy a decir que tampoco sea algo propio y real de nuestra sociedad. Simplemente se cumple o se cogen historias que a veces te presentan por noticieros y las agresiones y violencias sociales, que ellos van recopilando esto y pueden tomarlo como una reflexión de qué nos está pasando, ¿no? La palabra del cómico
también comienza subrayando es algo que cuando la mujer sea profesional, el hombre podrá cuestionar también su violencia. Y claramente el texto establece que las asociaciones tanto entre el género y la educación, como ya les estoy mencionando, que seguirá proponiendo un conjunto de significados que comenzarán a activarse por la distribución de las identidades sociales y perspectivas, ¿no? Y es que estas construcciones parten también de una historia que se encuentra arraigada hasta nuestros días y sobre todo que la sociedad concibe de lo que te hace un buen hombre y lo que te hace una buena mujer. ¿Cuáles son esos patrones que todavía se puede asociar a lo que es masculino y lo que es femenino, ¿no? Y bueno, Butler mencionaba esto, ¿no? Que estas identidades de género se adquiere a través de dos mecanismos fundamentales, la primera que era la actuación y otra que era el repudio, y la actuación es la mera en que cómo se construye esta identidad a partir de las reiteradas normas sociales que se asocian a ella, ¿no? Un hombre también tiene que actuar como si fuera un hombre, y a su vez el repudio es la pulsión cultural que está constantemente limitando las fronteras de la identidad y de esta manera defiende las cosas que no deben y deben de ser para el hombre. Entonces, para cerrar, no sé si voy con el tiempo o no sé, disculpen, no lo había tomado. Entonces, vemos muchas de estas expresiones y frases integran formas expresivas, tanto habladas como gestuales y corporales, que tienen un trasfondo irónico o que ellos construyen en el discurso de una manera risible, ¿no? Y estas expresiones se relacionaban principalmente como una forma de recrear el testimonio, circunstancias de las que ellas se habían sentido también, o que estas mujeres se ven agredidas, manipuladas, ¿no? De un sector económico también bajo, donde recurrentemente, no digo que sean el único, donde recurrentemente se visualizan esas situaciones de violencia contra la mujer. Y bueno, desde un punto de vista antropológico, el humor puede tener diversas expresiones según las características culturales. Lo que es gracioso también para una sociedad tal vez no puede ser para otra, ¿no? Y eso iba a lo que yo me preguntaba en un inicio, ¿por qué dentro de mi sociedad todavía podemos ir aceptando estos diálogos, estos discursos como parte gracioso o todavía podemos ir aceptándolos, ¿no? Y bueno, y en una misma también comunidad, también podemos ver variaciones que se considera algo chistoso o no. También pueden depender mucho de lo que es de la edad, sexo, condición social o etnia. Bueno, eso sería todo. Igual estaría presta para alguna de sus preguntas. Gustosa. Listo, muchas gracias, Margot. No, yo creo que con los ejemplos que daba era imposible no sentir rabia, ¿cierto? Porque estamos hablando de unas violencias exacerbadas desde estos otros lenguajes que son corporales, pero que también se mezclan con unas ideas de clasismo. Pues, me imagino que sí se pueden hacer chistes en apología a los cuerpos, pues también se harán chistes, sobre todo con la raza, el género, ¿cierto? Como que ahí, a través de esto que parece inocente, el lenguaje, también podemos ver unas formas muy exacerbadas de reproducir violencia, y que no solamente son en este tipo de espacios, sino que el chiste también lo vemos en nuestras propias aulas de clase, que parece inocente, pero que es profundamente violento. Y bueno, gracias por esa invitación que nos traes también de pensar estos otros lenguajes. Bueno, le damos la palabra al compañero Miguel para terminar esta ronda de intervención. Buenas tardes. Quisiera empezar agradeciéndole al comité organizador de esta versión de las jornadas por darme la oportunidad de compartir con ustedes en este espacio. Les presentaré mi ponencia sobre España comunidades excepcionales en Tumblr. Es por esto que con el avance de los medios parece que se hacen
social. Las redes sociales conectan a las personas de todo el mundo. Surgen comunidades más fuertes y las voces nunca antes vistas saltan a la luz. Este paraíso democrático suena muy atractivo, pero podría ser solo una fantasía neoliberal. Todo el Internet ya no es un vacío cultural. Dentro del capitalismo con ciertos grupos que explotan a otros. En este contexto, el capital ya no es dinero, es información. En estas ponencias sostendré un punto de vista personal, polémico y con frecuencia prematuro, sobre el estudio de una comunidad queer en la plataforma de blogs de la red social de Tumblr. Muchos usuarios de esta red social discuten en términos de inclusión y exclusión, si la terminología y las identidades que los rodean son válidas y sus repercusiones en la comunidad LGBT o la reinterpretación ya más incluyente de LGBTIQA+. Ese tema es muy actual y con una larga tradición del discurso de esta comunidad intergrupal. Acá el término queer es tan común en el uso diario como en la academia. Espero por eso que los especialistas en cuyo terreno he desbordado mi tesis me perdonen la transgresión, pero no obstante me tomo el atrevimiento de realizarlo y más por mi lugar de enunciación. Es por esto que diseñar un mundo queer es una actividad consciente que construye tanto el yo como el entorno a través de una incorporación de las prácticas tanto personales como sociales. Más esta comunidad imaginada a su vez es una distopía que se sectoriza bajo múltiples banderas, generando así unos discursos exclusionistas, lo cual a lo último termina marcado al tener en cuenta que la acción y las palabras se fusionan en un solo continuo, convirtiéndose en un discurso complejo de creación de espacios identitarios interseccionales queer, lo cual se extrae de un espacio intersubjetivo que se define una forma de vida cotidiana, al igual que lo experimentamos en nuestro mundo físico. De aquí que la importancia social del tema que se vea subrayada es por el aumento masivo de los refugios seguros, en línea, para las comunidades queer en la última década. Pues a menudo estos grupos vulnerables y potencialmente impresionables de adultos jóvenes y adolescentes se ven marcados en Tumblr, donde ha sido una plataforma clave para este tipo de exploración de identidad juvenil en línea. Y debido en la historia, las personas queer y las personas que no encajan ya en el paradigma heterosexista han buscado refugios seguros, medios de comunicación discretos en los cuales puedan conectarse entre sí. De ahí que el mundo queer es un espacio de entradas, salidas, líneas de conocimiento no sistematizadas, horizontes proyectados y ejemplos típicos, rutas alternativas, bloqueos y geografías inconmensurables. La creación del mundo, tanto en el modo de hablar públicamente como de representación impresa, se dispersa a través de unos registros inconmensurables, por definición irrealizable, como comunidad o identidad. Por esto, la creación del mundo queer permite una creación de un espacio que afirma un ser queer que es rechazado dentro de una cultura heteronormativa dominante. El Internet de ahí se ha convertido en el sitio más importante de la transformación cultural contemporánea, una expresión y formulación de identidad y participación comunitaria. Estos usuarios jóvenes extraños de Tumblr representan el potencial para que tanto Internet como Tumblr funcionen como un medio de acceso de protección y producción de capital. Mi propia investigación es tanto sobre el estado actual de la política queer entre los usuarios y su uso como la plataforma de representación del yo, mediante descripciones de identidad seleccionadas y examinadas cuidadosamente, haciendo una creación y mantenimiento queer de los espacios seguros. Aquí me parece importante subrayar que los grupos de usuarios que establecen aquí redes de relaciones mediante el uso y desarrollo de un idioma específico que preserva la identidad de los miembros de la comunidad. Esta noción de identidad compartida virtual es vital, ya que ayudará a sustentar la cohesión y el sentido de vida del grupo. Y el resultado de esto conduce a una cibercultura que es inherentemente parte del grupo y también se construye colectivamente en redes de significados que el grupo tejía. En estas redes, mis interlocutores viven y construyen sus realidades culturales, sociales y psicológicas. Al acercarme a estos espacios simbólicos virtuales donde los usuarios construyen su forma propia de vida a través de un lenguaje, se requiere una metodología y una epistemología que mejor se adapte a la noción de una persona no física, multifacética y capaz de crear tantas personalidades como mundos a los que accede. Por lo tanto, aquí el discurso que se analiza es una fusión del texto hermenéutico y el contexto intertextual, lo cual sería bastante inútil
pretender en la etapa de análisis de datos cualitativos sea separada del proceso de recolección, ya que la actitud hermenéutica ya no solo la interpretación de los datos, sino también la recolección de los datos. La interpretación de la comunidad se toma como un texto a analizar y sobre todo a comprender. Existe una consideración importante sobre la historia de la comunidad virtual y sus usuarios, lo cual conduce a una mejor comprensión de cómo el lenguaje y las redes simbólicas de significado y sus valores se transforman para integrar la cultura de la comunidad virtual. Acá, al yo hablar de comprensión en sentido hermenéutico, significaría entonces descubrir la estructura y dinámica del espacio intersubjetivo de esos cibergrupos en Tumblr. Con esto podemos mirar que la cibercultura en Tumblr afecta como un producto colectivo, la intersubjetividad como el espacio donde las identidades interseccionales se crean y recrean constantemente. Esta noción de existencia en el tiempo ofrece más o menos una visión holística de los agentes de la comunidad virtual y sus roles dentro del grupo. Lo que a primera vista podemos considerar como meras etiquetas en la descripción del perfil de una persona en Tumblr son en realidad elementos integrales de su propia identidad. El lenguaje acá debería poder reflejar estos términos complejos y específicos. Sin embargo, en la utópica comunidad queer de Tumblr es una mera fantasía. Los usuarios creen que son activos y que lo que dicen importa. La promesa de participación no es solo una propaganda, sino que acá revela una fantasía de tecnología que arregla los defectos humanos. La comunidad utópica desplaza la atención de los usuarios del contexto comercial. Las complejidades de la política en esta plataforma se condensan en un solo problema por resolver. El problema aquí es que los usuarios no están informados y la solución está en las tecnologías de información. La política se desplaza hacia la gente común y sus acciones cotidianas. Esto crea una visión unilateral y simplista de la acción política, eliminando las partes complicadas como la lucha, el conflicto, la organización y la interseccionalidad. Estos debates de una comunidad queer utópica demuestran una fantasía neoliberal, lo cual antes mencioné, porque implican que ponerse de acuerdo en ciertas palabras resolverá todos los problemas, siendo el tema ideal para el capitalismo comunicativo, porque implican un sinfín de discusiones sobre el lenguaje. La mayoría de estos argumentos no tienen ni siquiera una influencia en el mundo real, pero satisfacen a los usuarios de la red social, haciéndoles sentir que están participando en un activismo político. A muchos de estos usuarios y todo les gusta verse a sí mismos como guerreros sociales de la justicia, lo cual está marcado en su diferencia al participar en los debates y educarse a sí mismos y a los demás dentro de esta red. En Tumblr, entonces, ya como corporación, se beneficia que sus usuarios estén tan apasionados y enojados en algo que crean un rumor y un círculo interminable de publicaciones y respuestas. Por lo tanto, hacen una fomentación de discusiones de odio en lugar de intentar detenerlas o moderarlas. La comunidad queer aquí es en gran parte lo que sostiene Tumblr, pero solamente recibe el apoyo performativo a cambio. Un ejemplo de esto, por ejemplo, lo digamos, es que Tumblr decora el sitio web para el mes del orgullo, pero marca el contenido LGBTIQA+, como not safe for work o no apto para el trabajo, mientras hace la vista gorda ante el contenido violento e inapropiado. De aquí que para reimaginar los medios y criticar es una expresión de una fantasía para que un mundo en el que hay fácilmente disponibles diversas representaciones de las disidencias de género y sexualidad son las publicaciones de asesoramiento en esta red, las publicaciones de artículos sobre noticias queer o las publicaciones con recursos, unos intentos para crear una conciencia con la esperanza de crear así los espacios seguros en Tumblr o un espacio en el que todos compartan una misma política. Mis interlocutores, yo me acuerdo que explicaban y experimentaban estas políticas aprendiendo sobre una política de hiperconciencia y una sensibilidad a la identidad, sus intersecciones con la opresión y el privilegio de las voces que tradicionalmente son oprimidas, una experiencia positiva que se suma al conocimiento. Pero el espacio seguro en este contexto significaría que aquellos que se identifiquen con la identidad centralizada podrían ver el contenido de afirmación de identidad, que no juzgan ni evalúan sus identidades. Muchos de mis interlocutores expresaron su deseo de haber podido tener en cuenta Tumblr cuando eran más jóvenes, de que pudieran haber explorado sus diferentes identidades a una edad más tempranas. Y ellos también dicen que habrían salido, por ejemplo, del closet si hubieran podido encontrar y curar por sí mismos
los tipos de contenido centrado queer disponibles en este sitio web. Pues ya de manera de conclusión, la formulación y presentación de una identidad queer auténtica a través de las descripciones de los perfiles de los usuarios revela una formulación básica para presentar la identidad: nombre, edad, género, sexualidad, pronombres, lista en que se privilegia a un usuario, la lista en que se oprime a este usuario. Y cuando, por ejemplo, yo les pedía a mis interlocutores que se describieran en las entrevistas, respondieron muchas veces usando exactamente el mismo conciencia de privilegio y opresión y una identificación de víctima. Una pregunta que siempre he tenido en consideración es si esto demostraba que estaba una forma estándar de describirse a sí mismo en general, o eran mis interlocutores los que respondían de esta manera, porque hay un entendimiento entre nosotros que, debido a que estábamos hablando de una identidad dentro de un contexto, de un proyecto como Tumblr, la identidad debería entonces estar representada dentro de las normas de Tumblr. Aquí la tendencia de presentarse a sí mismo a través del complejo opinamiento y estratificación de privilegios y opresión lleva a otra pregunta de si un usuario en Tumblr puede identificarse o no como queer, o identificarse como cualquier otro grupo privado de derechos sin sentirse activamente oprimido por una sociedad. Aquí la respuesta parece ser que las personas se sienten constantemente oprimidas de una forma activa o pasiva. Al último terminé yo categorizando en 3 secciones el análisis etnográfico. Estas 3 categorías de puestos contribuyen al capitalismo comunicativo de diferentes maneras. El primero tiene que ver con generar más información a través de molestar a la gente, tratar de educarlos. Una fantasía de una mayor comunicación resolverá todas las cosas y una necesidad de velocidad constante. Se referiría entonces a la falta de comunicación adecuada causada por la indirecta generalización, la terquedad y una desconexión de los argumentos, lo cual contribuye al capitalismo comunicativo a garantizar que no solo las discusiones sean detenidas, sino que no haya y efectiva. Ya que la tercera categoría sería implica que intenta detener las discusiones ya con calma de una manera agresiva y fulminante. Las personas aquí piensan que las discusiones son inútiles, pero aún publican sobre ellas y siguen alimentando el capitalismo comunicativo. Cuanto más obscuras y basadas en terminología sean las discusiones, más personas aquí lucharán por comunicarse y más incapaces llegarán a un consenso. En definitiva, no hay una solución sencilla para el estado político de exclusividad de las comunidades queer en Tumblr. Incluso distanciarse por completo de las discusiones o de Tumblr no resuelve nada. Lo que ayuda es a ser conscientes de los aspectos negativos y la influencia del capitalismo comunicativo, ayudándose y apoyándose mutuamente e ignorando los argumentos insignificantes e inútiles. Y por ejemplo, en la etiqueta simplemente LGBT me demostró que es posible crear un entorno mucho más productivo y positivo que en otras etiquetas como el discurso asexual o LGBTIQA+. Sin embargo, en general, no hay una forma de hacer Tumblr un entorno queer seguro y productivo para los jóvenes, mientras siga siendo una corporación capitalista que se beneficie de las discusiones llenas de odio. Si bien varios autores que han trabajado creaciones de entornos en línea, en los nuevos medios no hay suficiente investigación sobre cómo los espacios en línea queer entre los jóvenes se han creado y cómo pueden verse afectados por el capitalismo comunicativo y las tensiones internas. Es por esto que espero que mis hallazgos contribuyan de una forma más crítica de pensar sobre el activismo y las discusiones queer en la era digital. Lo que recomiendo entonces para futuras investigaciones sería realizar análisis discursivos similares, pero a mayor escala, tanto en Tumblr como en otras redes sociales, teniendo en cuenta la relación con el capitalismo comunicativo y teorías similares. Hay mucho trabajo para hacer y plenamente se debe ser consciente de todas las implicaciones de todos los nuevos medios. Gracias. Miguel, muchísimas gracias. Como ya tenemos muy poquito tiempo, voy a leer 2
como intervenciones que hicieron acá. María Clara Sea nos dice, creo que con respecto a lo que nos comparte Miguel, se hace necesario empezar a posicionar una ética de la representación y de la otificación en el caso de Margot, donde debemos abordar la complejidad de mediar la autenticidad performada y la imaginada. Por otro lado, Laura Restrepo nos dice, hola, una pregunta para Miguel, ¿cómo se puede trabajar la tensión, si es que hay en ese caso, entre la identidad de investigador definida y delimitada, la identidad queer y la construcción de yo en el ciberespacio? A ver si hay más por acá. Bueno, no sé si cerramos entonces con esta pregunta que te hace Laura Restrepo y para despedirnos, si aceptas, pues contestar. ¿Me repite la pregunta, por favor? Que no escucho bien. Claro que sí, te la voy a repetir. Dice, ¿cómo se puede trabajar la tensión, si es que la hay en este caso, entre la identidad del investigador, definida y limitada entre paréntesis, la identidad queer y la construcción del yo en el ciberespacio? O sea, como ese diálogo entre investigador, unas identidades que emergen, las identidades queer de las que nos estás hablando, y en esta espacialidad que no se disocia de la realidad, ¿cierto? Que es el ciberespacio. Pues, cuando intenté hacer acceso ya no como usuario de la red que me identificaba de esos aspectos no binarios, pues fue muy diferente a como yo era un usuario, allá yo como un académico, porque ahí mismo yo le comentaba a los posibles interlocutores que yo venía de entonces de una rama de conocimiento de las ciencias sociales como la antropología, ahí mismo me cerraban todo el tiempo como el acceso a entrar a la comunidad, y entonces tuve que ya no hablar desde la antropología, sino que lo tuve que empezar a trabajar siempre desde los estudios de género para que las personas no se sintieran tan alejadas de mí, porque muchos de mis interlocutores terminaban siendo personas de la Nación Navajo, de comunidades en Melanesia, porque la gracia de hacer este estudio de las comunidades en web no era solamente tener un espacio de como un poquito cerrado de ciudad, por ejemplo aquí en Medellín, sino que yo tenía era ganas de ver cómo se veían todas esas intersecciones de estudios de género ya en la web, porque es muy diferente hablar de estudios de género blanco a estudios de género negro. Y entonces la gracia acá era ya yo como un usuario ver cómo podía entrar a esta red ya como académico y lograr un diálogo y una teorización junto a ellos dialógicamente, que siempre hubo una recepción ya muy buena cuando yo siempre les decía que esto era de estudios de género, no tanto desde antropología. Bueno, muchas gracias a Miguel y a Luisa, Margot. Pues el tiempo se acabó, pero sobre todo la invitación es a que nos sigamos leyendo incluso entre nosotras y nosotros. Muy interesante todas las ponencias, muchas gracias. Seguimos con una mesa que se llama Antropología y Feminismo, una disputa inaplazable por la misma sala, entonces las personas que se quieran quedar, pues ya en un par de minutos arrancamos con esta siguiente mesa. De nuevo, muchísimas gracias a ustedes y a las personas que están haciendo esto posible. Y bueno, nos vemos.